semana pasada nosotros introducíamos este tema de los rivales de Dios. Dios parece algo inaudito que Dios pueda tener rivales. Como un Dios poderoso, como un Dios invencible, como un Dios que tiene a los ejércitos a su disposición, a todo tipo de criatura que Él ha creado, visible e invisible, pueda tener rivales. Parece un tanto contradictorio pensar que este Dios que ha hecho el universo, que ha hecho los soles, que ha hecho las diferentes criaturas que habitan en las profundidades del mar, que habitan en las faunas silvestres, las diferentes formas en cómo ha diseñado la vida, pueda tener rivales. Pero es cierto, Dios sí llega a tener rivales. Y una de las cosas claras que pueden llegar a mostrarse en medio de nuestras vidas es la manera en los recursos que Dios nos da. Estos recursos que Dios trae a nuestras vidas y que hemos visto la semana pasada y que tienen que ver con la inteligencia, que tienen que ver con el valor o la valentía y que tienen que ver con las posesiones y las riquezas que Dios trae a nuestras vidas, terminan muchas veces diciéndole a Dios: de aquí tú no pasas. Muchas veces estos recursos que fueron dados por Dios para nuestro desarrollo terminan siendo adorados y terminan desplazando a un lado al Dios que nos lo ha dado. Es allí por eso que podemos explicarnos de estas personas que muchas veces están orando por una criatura, que están orando por una hija y Dios les trae la hija, Dios les trae la oportunidad de poder tener una criatura y terminan adorando a su criatura y desplazando a Dios. Es por eso estas personas que están orando por un trabajo terminan ensimismados, terminan dándose de lleno por su trabajo y desplazando a Dios. Estos hogares que están orando y buscando ayuda para la reconstrucción de sus hogares, que pueden estar pasando y atravesando situaciones distintas, llegan a ver que su hogar se neutraliza, llegan a ver que su hogar se equilibra y terminan destrozando o destronando a Dios del lugar donde le corresponde. Esto sucede y esto es una enorme realidad, ya que Dios nos enseña que tenemos un corazón inestable. Y esa es una de las grandes razones de por qué Dios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Cuando Dios nos habla de que nuestro ser, de que nuestro enfoque, de que nuestras fuerzas, de que nuestra creatividad, de que todo lo que nosotros somos y estamos constituidos, miren a Dios como la fuente de nuestra satisfacción, lo dice con justa razón. Porque tenemos un corazón que tiende hacia el desvío, tenemos un corazón que tiende a desestabilizarse. Y no solo es inestable emocionalmente nuestro corazón, sino que a su vez la maldad muchas veces lo acompaña. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice el Señor, y perverso. Si usted sabe el significado de la palabra perverso, se va a dar cuenta que nuestro corazón puede terminar haciendo cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos en pensamiento. Dese unas vacaciones de Dios cuando le decimos a un cristiano y va a usted ver hasta dónde va a llegar su vida. Dese usted un aire, dese usted una pausa dentro de su amor por el Señor, dentro de su relación con Dios, y va a usted ver de qué manera va a terminar su vida. Hace unos días llegó una señora de casualidad, y vamos a hablar la palabra casualidad. Llegó a la casa y tocó la puerta, y ella tenía 4 niños muy pequeños. Estaba desesperada la mujer. Y nosotros salimos: sí, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué esto, qué el otro? Y ella nos preguntó por la demuna. Estaba por mandarle una denuncia a un hombre que la había abandonado y que era el padre de estos 4 niños. Era así, una pequeña escalera. Y cuando vimos a esta, mi esposa habló con ella y bajó, justo ella salía para hacer otras diligencias, la subió al carro y le dijo: yo te voy a llevar donde está la demuna. Cuando empezaron a ir hacia el carro, ella estaba desesperada y ella quería regalar a sus hijos. Y estaba tan desesperada que quería regalar a sus hijos. No sabe quién se pudiera quedar con estos niños. Y estaba hablando desesperada. Y aunque en lo profundo de su corazón amaba a sus hijos, tenía esta lucha de poder regalar. Los niños estaban adentro del carro. Mis hijos habían comido en los días anteriores algunos plátanos. Y había un plátano que estaba así, todo ya negro. Los niños lo vieron, lo agarraron y se lo comieron, pero lo devoraron. Mi esposa se quedó y dijo, y le creyó que ella dijo: hace días que no estamos comiendo.
Para nosotros fue un choque. Mi esposa empezó a llevarla de aquí a allá, la llevó a la de Muna, abogó por ella. La de Muna se le hizo complicado a ella y empezó a acompañarla a los diferentes lugares que tenía que hacer. Mi esposa en uno de esos momentos le dice: oye, tienes que saber que Dios existe y que Jesús ha muerto por tus pecados. Así sé, dice ella. Así sé, yo iba a la iglesia, pero hace mucho tiempo me metí con este hombre y me aparté de Dios. Ella sabía exactamente quién era Dios y ella conocía exactamente al Dios de la Biblia. Pero en algún momento su corazón le traicionó y sus sentimientos pudieron más que ella. Y ahí estaba, ahora con 4 hijos, siendo abandonada, y ahora estaba pasando circunstancias que tal vez ni siquiera se hubiese imaginado en la vida. Porque este es nuestro corazón. Porque nuestro corazón es inestable y tiende normalmente hacia la perversión. Los corazones que no tienen a Dios, usted sabe la situación en que estamos y cómo la sociedad corre cada vez más hacia la perversión, hacia los derechos y hacia diferentes situaciones que cada vez más están deformando la situación. Usted no solamente puede ver la televisión, sino puede escuchar las noticias y se va a dar cuenta de lo que sucede al hombre sin Dios en sus vidas. Y Dios sabe exactamente esto, y esto es una de las grandes razones por qué de forma imperativa Dios continuamente nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, dame tus sueños, dame tus anhelos, dame tu fuerza, dame tu creatividad, dame lo que tú eres. Ven, mira por mis caminos y que tus ojos se puedan deleitar en lo que yo soy, en lo que yo significo, en todo lo que yo te enseño. Porque nuestro corazón es engañoso. Lastimosamente la situación de esta mujer es penosa. Y estas son consecuencias de las decisiones que se toman con anterioridad. Son razones por las que nosotros, o ejemplos por los que nosotros tenemos que entender claramente cuán inestables son nuestras emociones, cuán inestable es la esencia del ser humano, porque contaminada del pecado y separándose de Dios puede terminar más lejos de lo que ha pensado. Los recursos que Dios nos ha dado a nuestras vidas, como inteligencia, como fuerza y como riquezas, nunca fueron pensadas para desplazar a Dios de su lugar. Los recursos que Dios entregó a nuestras vidas fueron dados por Dios para el desarrollo de nuestras vidas, pero nunca fueron pensados para que usted desplace a este Dios y termine adorando los recursos. En Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, vamos a volver al texto que estábamos estudiando y me gustaría que usted lo pueda leer una vez más conmigo. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Jeremías capítulo 9, 23 y 24. ¿Llegamos? Amén. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El versículo 23, una vez más quisiera que usted pueda ver conmigo estos 3 recursos que fueron entregados por Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ese es uno. Ni se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ese es 2. Ni el rico se alabe en sus riquezas, eso es 3. Son 3 recursos que Dios ha entregado al ser humano para que pueda desarrollar su vida. Necesitamos de inteligencia, necesitamos de conocimiento, necesitamos nosotros tener sentido común. El hecho de que nosotros somos hijos de Dios y que debemos mirar por Dios y que debemos fijarnos en Dios no significa que usted deja de pensar, no significa que usted deja de planear, no significa que usted no usa la materia que Dios le ha entregado. Al contrario, usted honra a Dios cuando usa la inteligencia que Dios le ha dado. Y necesitamos inteligencia para planear nuestras vidas, necesitamos inteligencia para negociar, necesitamos inteligencia para emprender. Lo segundo que Dios nos entrega es la valentía, el valor, el arrojo.
Este mundo no es para cobardes. Este mundo no es para mujeres que se quedan inmovilizadas en sus problemas. Este mundo no es para hombres que se quedan deleitándose en sus limitaciones, asustados de qué será mañana, y si emprendo, qué va a pasar, y si me sale, y si no me sale. Este mundo lo va a devorar. Dios nos ha dado cierta valentía, cierto valor, cierto arrojo que necesitamos en medio de nuestras vidas para ir hacia adelante. Y lo tercero que Dios nos ha entregado son posesiones. Y estas posesiones fueron dadas por Dios como un terrenito, como una casa. Dios nos ha dado alguna oportunidad, un lugar donde pasar la noche. Dios nos ha dado algunas cositas que hemos ido comprando, y Dios nos ha dado la fuerza, Dios nos ha dado el vigor, Dios nos ha dado la oportunidad, Dios ha hecho llegar la oferta, Dios nos ha dado las diferentes formas en las que nosotros hemos ido adquiriendo estas posesiones. 3 recursos dados por Dios para que nuestras vidas puedan desarrollarse. Pero estos 3 recursos nunca fueron pensados por Dios para que usted desplace a Dios de su lugar. Al contrario, Dios tiene que seguir siendo Dios en medio de nuestras vidas, y estos recursos simplemente complementan nuestra existencia. Pero nuestro corazón siempre tiende a esta verdad. Somos inestables y aún tenemos tendencia hacia lo perverso. Por eso es que cuando Dios está por introducir a este pueblo de Israel hacia la tierra prometida, le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies, y mira lo que sucede con el corazón, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. El texto más adelante dice: no vayas a decir que con mi fuerza yo he hecho todas estas cosas. Y esta es una realidad en nosotros. Esto es una realidad en todos los seres humanos. Dele usted un pequeño respiro, dele usted una pequeña forma, dele usted una pequeña oportunidad a su corazón, dele usted, ábrale la puerta y va a ver hasta dónde usted va a terminar. No podemos darnos el lujo de dejar a Dios o desplazar a Dios de nuestras vidas. Hermanos míos, cuando Dios trae estos recursos a nuestros corazones, es necesario que podamos recordar esta gran verdad. Dios nos ha entregado recursos para nuestro desarrollo, pero nunca fueron pensados para desplazar a Dios de su lugar. Nunca fueron dados por Dios para que usted los adore. Nunca fueron dados a Dios para que usted confíe en ellos, más que en aquel que se los entregó. Steve Jobs es un enorme ejemplo en cuanto a ello. La semana pasada hablábamos un poco de él. Él tenía estos 3 elementos en su vida. Es creador de un imperio, un genio creativo, un genio visionario. Cuando él está visionando una gran empresa, esta marca de Apple, él empieza, tiene 3 elementos: tiene genio, creatividad, tiene inteligencia, tiene arrojo para emprender, a no tenerle miedo, y aún luego tiene los recursos necesarios. Pero cuando Dios tocó a su vida, cuando Dios toca su páncreas, lo triste es que por más que tenía toda la valentía, toda la creatividad, toda la inteligencia y todo el dinero del mundo, no pudo hacer nada para decirle a Dios: detente. Todos saben en cuanto a la vida que él tenía, y hasta sus empleados sabían de lo soberbio que podía ser. Pero cuando Dios empieza a tocar su carne, cuando Dios empieza a tocar su cuerpo, ¿qué es de él? Sabe, hermano mío, estas son algunas verdades que son dadas al ser humano. Cuando Satanás está en el cielo y está conversando con Dios, y Dios le dice: ¿de dónde vienes? Satanás le habla de rodear la tierra, y Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Claro, le dice Satanás, si todos los recursos que tú le has dado se lo has acercado y lo cuidas, ¿qué no te va a adorar? Y Dios le dice: a ver, tócale los recursos. Y se acuerda lo que pasa con Job: pierde camello, pierde hijo, pierde todos estos recursos que le dan sentido a su vida, que le dan complemento, que le ayudan a desarrollar su vida, y Job se queda allí. Pero la prueba la termina por pasar, porque él dice: Jehová dio, Jehová quitó. Luego Satanás vuelve y cuando está hablando con Dios le dice: piel por piel, a ver, tócale su cuerpo. Y Dios dice: ya, está bien, tócale su cuerpo, dice, pero no le quites la vida. Y Satanás le toca su cuerpo.
Esa es otra historia que muchas veces no se predica. Ahí Job empieza hasta a maldecir el día en que nació. Normalmente se toca el primer capítulo y luego el último capítulo donde Dios lo multiplica. Pero en medio de esos dos capítulos, Job se amarga, se enoja, se empieza a inquirir y aunque sabía de su inocencia, maldice hasta el día en que nació. Son recursos que Dios nos da, la salud, son recursos que Dios nos da, las riquezas, son recursos que Dios nos da, la inteligencia. Y cuando Dios está hablando aquí al pueblo de Israel, el pueblo de Israel hace mucho rato ha desplazado a Dios de su lugar y está confiado en lo que posee. Se le viene un juicio sobre su cabeza, le viene un enorme problema en su cabeza y está confiando en sus alianzas de Egipto, está confiando en las riquezas que tiene, está confiando en sus ejércitos y cree que le va a hacer frente a una gran potencia que se está levantando. Y Dios le está diciendo: reacciona, no te alabes en tu inteligencia, no te alabes en tu fuerza, no te alabes en tus riquezas. Si vas a alabarte, van a haber algunas otras circunstancias en las que realmente tú te puedes jactar y sacar pecho. Pero no te alabes y no te asegures y no pienses que tienes todo controlado cuando tu confianza está en los recursos y no en Dios. Y esto es lo hermoso que podemos ver a través de la Escritura. Porque sabe, Dios nunca nos ha entregado los recursos para que nosotros los desplacemos de su lugar. Dios nos ha entregado los recursos para que nosotros desarrollemos nuestra vida, pero nunca para desplazarlo del lugar que le corresponde. ¿Sabe? Es por eso que cuando Dios habla a este pueblo, sabe claramente lo que este pueblo puede responder. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Recuerde, por tanto, si alguien o algo tiene tu corazón, te tiene a ti. Si algo o alguien tiene tu corazón, te tiene a ti. Y ya hemos hablado en alguna oportunidad de este ejemplo. Usted se compra el televisor nuevo y ahí ya no quiere que nadie lo toque. Ahí continuamente usted lo está limpiando. Ahí le ve la mosca que se ha parado, le limpia ahí el excremento, la bolita de la mosca que ha dejado. O de repente usted ahora tiene la casa, ha comprado algunas cosas y está continuamente asustado para que no vaya a entrar un ratero. O como este joven que se compra el carro y continuamente sale por la ventana. ¿Se acuerda del comercial? Sale por la ventana continuamente para ver si el carro sigue ahí en su lugar. Y la pregunta es: ¿esta persona tiene un auto? ¿Esta persona tiene una casa? ¿Esta persona tiene un televisor? ¿O el televisor y la casa y el auto lo tienen a él? Esta es la cuestión por la que muchas personas no pueden dejar su casa los domingos. Esta es por la que muchas personas no pueden servir a Dios, porque tienen que trabajar. Tienen un trabajo o el trabajo los tiene a ellos. Esta es la razón por la que algunas personas no pueden dar un paso más adelante, porque los recursos finalmente son los que dominan su corazón y no Dios, el Dios de los recursos. Recuerde, por tanto, hermano mío, si alguien o algo tiene su corazón, realmente a usted lo tiene. Por tanto, esta es una enorme verdad en medio de nuestras vidas cuando nosotros hablamos de los recursos. Pueden producir 4 cosas en nosotros. 1, nos pueden seducir. Nos pueden alejar de la verdadera satisfacción. 2, nos pueden prometer seguridad. Sin embargo, paz, seguridad y muchas cosas más, pero alejarnos de lo que verdaderamente nos da y es nuestra seguridad. 3, nos puede distraer de lo verdadero y alejarnos del verdadero Dios. Y 4, nos ciega ante la realidad de que nosotros somos seres finitos, somos seres pasajeros y que tarde o temprano Dios puede pedir en cuanto a nuestras vidas y sacarnos de este lugar. Pero ¿sabe por qué hablamos un poco más en cuanto a ello? ¿Por qué repasamos estas verdades que ya hemos visto la semana pasada? Porque simple y llanamente nuestro corazón, al comportarse de esta manera y al no ser confiable, necesitamos también entender para qué está puesto. ¿Por qué nuestro verdadero propósito no gira en torno a los recursos y no gira en torno a Dios? Los seres humanos no fuimos hechos para ser adorados. Los seres humanos fuimos hechos para adorar.
Y esto es una de las cosas bien maravillosas cuando uno ve en los evangelios, cuando Jesús está sanando y hay gente que se arrodilla delante de Él, se postra delante de Él y Él los deja que lo adoren. Cuando usted ve en la Biblia que se postran delante de Pedro, Pedro los para más rápido y le dice: no, adora a Dios. O el ángel en el Apocalipsis, Juan se postra delante de él y el ángel le dice: no hagas eso. Los seres humanos nunca fuimos hechos para ser adorados, pero existe la tendencia continua en nuestro corazón de querer ser adorados. Existe la continua tendencia en nuestro corazón de querer independizarnos de Dios y ser el foco de atención. Y los recursos que Dios nos trae, como la inteligencia, como la salud o el valor y como las riquezas, siempre nos tratarán de seducir a quedar nosotros en lugar del que debe ocupar Dios. ¿Sabe? Por eso es que cuando en el versículo 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando usted nota aquí en el versículo 23 y versículo 24, usted va a darse cuenta que hay una palabra que se está repitiendo de forma continua y tiene que ver con la palabra alabar. Si usted se da cuenta, el que se alaba normalmente se lo está haciendo en su sabiduría, el que se alaba normalmente lo está haciendo en su valentía, el que se alaba lo está haciendo en sus recursos. Pero Dios dice: si de algo te vas a jactar, si de algo realmente vas a sacar pecho, no va a ser en los recursos que yo te he dado y en cómo tú los manejas o cómo tú los administras. Si en algo te vas a alabar, si en algo tú te vas a gloriar, como dice en el Nuevo Testamento, la palabra gloriar y alabar tienen que ver con jactancia, tienen que ver con sacar pecho, con brillar, con relucir, con atraer miradas a uno mismo. Si de algo tú te vas a jactar, dice Dios, son de dos cosas: conocerme, entenderme. Dice el versículo 24: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Por tanto, si usted realmente se va a gloriar en algo, si usted realmente se va a jactar de algo, va a tener que gloriarse en el Señor. Si usted realmente va a poder jactarse de las cosas que ha recibido, usted va a estar pronto en problemas. Al contrario, si usted realmente va a querer que Dios sea el centro de su vida, sea el centro de su alabanza, usted tiene que entender claramente el papel y el lugar que usted tiene que ocupar dentro de los planes de Dios. Así que ninguno se gloríe en los hombres, dice, porque todo es vuestro. Hay tres canales sobre los cuales nosotros debemos encontrar el propósito de nuestra existencia. ¿Sabe? El ser humano tiene que entender estos tres canales. El primero tiene que ver con la forma teórica y es conocer a Dios. Cuando hablamos de conocer a Dios, Dios nos dice de forma continua que debemos crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Dios nos manda de forma continua a desear la leche espiritual no adulterada. Dios de forma continua nos llama a crecer en la Biblia. Si la Biblia es ajena para usted, si la palabra de Dios es ajena a su vida, usted se está quedando como un bebé enano. Nunca he visto un bebé que tenga bigotes, nunca he visto un bebé que sea barbón y velludo, a menos que sea enano, que ha dejado de crecer. Pero nosotros estamos puestos por Dios para seguir creciendo, para seguir desarrollando. Y uno de los primeros canales donde usted va a conocer a Dios es a través de los tiempos que tiene usted con Dios a través de su Biblia. Uno de los canales teóricos tiene que ver con las enseñanzas que tenemos los días domingo. Si la enseñanza para usted no es primordial y lo que hace usted para el Señor es primordial, usted se está perdiendo la fiesta. Las dos cosas tienen que ir de forma equilibrada. La parte teórica, la parte en la que usted está recibiendo la instrucción de parte de Dios es tan importante
No solo para conocer, sino muchas veces para refrescar, porque ya de por sí los cristianos conocemos mucho en cuanto a Dios, pero a veces se nos olvida. Y tenemos que entender claramente que uno de los canales claros para encontrar el propósito de su existencia en el Señor tiene que ver con conocerlo. Y Dios dice, si tú te vas a jactar, si de algo vas a sacar pecho, si de algo tú te quieres enorgullecer, no lo vas a hacer en base a los recursos que yo te he dado. Han sido puestos por mí para tu desarrollo. Pero si yo te voy a permitir que tú te jactes, que tú te enorgullezcas de algo, va a ser en que tú me conozcas. Y la mejor manera de conocer a Dios por eso es entrar en un discipulado, conocer de forma teórica su palabra, entrar en algún curso, recibir un consejo, comprarse un libro, tener un devocional en las mañanas, buscar de una u otra forma las diferentes maneras en las que Dios puede entregarle a usted mayor conocimiento de su persona. Porque solo a través del conocimiento que usted adquiere de Dios entra al segundo canal, que es el conocimiento práctico. Y aquí tiene que ver, por eso en el versículo 24 dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Cuando hablamos de la palabra conocerlo, tiene que ver con disfrutar a Dios. El segundo canal tiene que ver con que usted disfrute a Dios. ¿Realmente disfruta a Dios usted? ¿Sabe? Cuando usted va conociendo más a Dios día a día en su vida, usted también a su vez lo va disfrutando. Porque sabe, esa noticia que usted estaba esperando, esos hijos que reaccionan, esa cercanía que usted experimenta cuando está pasando tristeza, o esa salida a tiempo que Dios le pone cuando usted está siendo tentado, o ese pan que llega a tiempo en momentos en los que ya se están agotando su esperanza, todo eso es Dios. Todo eso es Dios. Dios puede mostrarse de muchas maneras, pero a veces no lo podemos identificar. El mundo sin Cristo dice suerte, estoy lechero, hoy día me he levantado con el pie adecuado, carambas, qué bien, los astros me están favoreciendo. Pero los que conocen a Dios y los que disfrutan a Dios, estamos hablando de este segundo canal, lo pueden ver en los diferentes momentos en los que Él se está moviendo. Los que ven a Dios en sus vidas lo pueden disfrutar, porque no es necesario recibir $1.000.000 para ser feliz. A veces alguna locura que puede hacer nuestro hijo, a veces alguna hermosura que puedes ver de la naturaleza, a veces alguna noticia que puede llegar a tu vida, a veces la salud o de las personas que te rodean, a veces un consejo a tiempo, a veces una felicitación, a veces ese hijo que esperabas. Eso es Dios en todo momento a tu persona. Y los que disfrutan a Dios es porque simplemente lo conocen. No puede conocer a Dios y disfrutar a Dios si este Dios no está en el lugar adecuado que merece estar. Los recursos, por tanto, fueron dados por Dios para nuestro desarrollo, pero nunca fueron pensados para desplazar a Dios de su lugar. Deje a Dios donde debe estar y use los recursos sin endiosarlos y adorarlos de tal manera que tenga que desplazar a Dios. ¿Sabe, hermano mío? Dios muchas veces en el Antiguo Testamento se fue mostrando, fue armando el conocimiento en cuanto a su persona. Usted puede ver a Dios como Jehová Jireh, por ejemplo, el que provee, el que ve. Usted puede ver a este Dios Sidkenu, puede ver al Dios Rafa, al Dios que sana, al Dios que puede restaurar su vida, restaurar su cuerpo. Puede usted ver a este Dios Sebaot, este Dios de los ejércitos que guía a sus ejércitos al triunfo. Y en el Nuevo Testamento Jesús trae mayor conocimiento de este Dios como un Dios amante, como un Dios Padre, como un Dios cercano, como un Dios que ama. Lastimosamente, cuando conocemos poco de Dios, tenemos un Dios sesgado y nuestro conocimiento y nuestro disfrute de Dios es muy, muy limitado. Por ejemplo, usted puede tener al Dios bombero. Usted tiene que meterse solo en problemas para decir: Dios, por favor, apaga este incendio. Se quema mi casa, se quema mi vida, se quema mi familia, se echa a perder todo. Y ahí viene Dios y Dios le apaga el incendio y dice: gracias, Dios, chao. Le apagó el incendio y ahí también quedó su relación con Dios, porque cree que Dios existe para eso.
O si se queda sin trabajo, si le faltan los recursos, Dios, por favor, trae el trabajo. Y Dios le trae el trabajo. Gracias, Dios, chao. Y ocurre eso. Cuando hay un poco conocimiento de Dios, hay un poco disfrute de Dios. Y el conocimiento que tenemos de Dios es un conocimiento sesgado. Triste la vida de los que no leen. Triste la vida de los que no se dejan enseñar, porque realmente se van a perder el poder disfrutar de Dios. Hermanos míos, amigos míos, el tercer canal por el cual usted tiene que encontrar el propósito de su existencia en el Señor tiene que ver en el mismo versículo 24 que dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo primero que usted tiene que hacer con Dios es conocerlo. Lo segundo es disfrutarlo. Y lo tercero es complacerlo. Porque esto quiero, dice Dios. No solo tienes que conocerlo, no solo debes disfrutarlo, sino que a su vez tienes que complacerlo. Esto es lo que este pueblo no podía hacer. Este pueblo estaba ajeno a Dios. Este pueblo había sacado a Dios de sus vidas, de tal manera que cuando el profeta les hablaba, ellos ya no podían identificar a Dios. Estaba tan duro su corazón, estaba tan desviada su vida, que su confianza había sido puesta sobre los recursos y habían dejado a Dios a un lado. Y ya no podían complacerlo. Nosotros podemos complacer a Dios. Tenemos al Espíritu que nos ha dado vida, tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos la comunidad que nos permite estar juntos y experimentar tristeza y alegría juntos. Tenemos diferentes bendiciones en medio de nuestras vidas que nos potencian para poder complacer a Dios. Así que día a día, conforme usted más aprende de Dios, conforme usted más lo disfruta a Dios, también tiene la capacidad para complacerlo. Así que si Dios le pide perdón en alguna parte de su relación, usted tiene que perdonar. Si Dios en algún momento le pide restaurar a algo o restaurar a alguien, usted tiene que restaurar. Si en algún momento Dios le dice: usted tienes que pagar, paga tu deuda, debes pagar tu deuda. Si en algún momento de tu vida Dios te llama a servir, tú tienes que buscar el lugar donde servir a tu Señor. Si en algún momento Dios te llama a ser humilde, a ser moldeable, a ser enseñable, tienes que hacerlo, porque este es el tercer canal donde tú vas a encontrar este sentido, complacer a tu Señor. Si en algún momento Dios te llama a ceder tus derechos para poner los derechos de otro, lo tienes que hacer. Si en algún momento Dios te llama a pasar por alto una afrenta, lo debes hacer, porque existes para complacerlo. Y si en algún momento Dios te llama para encargarte algo más grande y más profundo, de la misma manera, tal como Dios te está mostrando su vida y tal como Dios te está enseñando y tal como Dios está dejando disfrutar, de la misma manera tú debes complacer a tu Dios. Lo contrario a ello es pensar que las cosas giran para nosotros. Lo contrario a ello es pensar que Dios ha puesto estos recursos para que nosotros podamos solamente ser felices. Dios nos ha dado los recursos para que nosotros podamos desarrollar nuestras vidas. Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado fuerza, arrojo, Dios nos ha dado también posesiones. Estas tres cosas que Dios nos ha entregado son recursos para desarrollar nuestras vidas, pero nunca fueron pensadas para desplazar a Dios de su lugar. Así que deje a Dios donde debe estar, conózcalo, disfrútelo y complázcalo en todos tus caminos. Amén. Pongámonos de pie y culminemos este tiempo.